Eh, ok, buenas tardes con todos. Mi nombre es Danis Guitana y en representación de Asís Capacitación les voy a dar la cordial bienvenida al segundo día de nuestro curso, Manejo de Politraumatismo en el Paciente Pediátrico. Esto se está llevando a cabo desde el 17 y el 18 de julio del 2025 en la modalidad virtual. El día de hoy, dando continuidad al curso, empezaremos con el tercer bloque, perdón, que se abordará los siguientes temas. El tema número 5, atención de enfermería en trauma torácico y abdominal en pediatría. El tema número 6, manejo en quemaduras en trauma, no, perdón, manejo en quemaduras en niños de trauma asociado. Esto estará a cargo del magíster Elvis Palomino Guaraca, profesional destacado en el área de enfermería en cuidados intensivos, con especialidad en cuidados intensivos pediátricos. Cuenta con una maestría en docencia universitaria y actualmente se desempeña como enfermero en la prestigiosa Instituto de Salud del Niño, aportando su experiencia y compromiso en la atención especializada. Nos honra contar con su presencia el día de hoy y quedamos atentos para dar inicio a su ponencia, Magíster Elvis. ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. Ahora voy a compartir. Un momento. ok, Magíster. Vale, todo muy buenas tardes. Gracias por su presencia. Muchas gracias por la presentación. Eh, Nosotros en el área clínica pediátrica tenemos abordaje de diferentes tipos de condiciones clínicas de los pacientes. Dentro de lo más agudos son los traumas cerrados eh, y abiertos también. Y obviamente generalmente son contusiones agudas, súbitas, que ocurren, digamos, ante situaciones de siniestro o ante situaciones de acciones no controladas por los mismos pequeños, niños o jóvenes, digamos, que se exponen mucho a acciones de riesgo que pueden implicar lesiones de ese tipo. La atención de enfermería en el trauma torácico abdominal es frecuente en la terapia intensiva. Básicamente, en el instituto ingresan pacientes ya con una comunicación previa por la referencia o ingresan pacientes agudos por emergencia, ingresan inmediatamente a exámenes radiológicos y luego, obviamente, evaluación por cirugía para la posible colocación de cirugía en la cabecera del paciente, en la emergencia en trauma shock, una terapia intensiva o ingresa a sala para algún tipo de procedimiento mayor que requiere intervención médica quirúrgica. Bien, el trauma torácico-abdominal es una de las principales causas de muerte en nuestros niños y enfermedades con compromiso deteriorante a largo plazo. Requiere obviamente un diagnóstico precoz y una terapia oportuna para el manejo. Las pruebas de radiosensibilidad, las pruebas de imágenes son importantes y obviamente la tomografía es una de los exámenes a evaluar un poquito en controversia porque siempre se evalúa el riesgo-beneficio de la radiación en un niño con una lesión de trauma, producto de riesgo-beneficio ante una radiación de este tipo o la necesidad de una evaluación clínica en deterioro o evolutiva favorable. Es fundamental emplear reglas de predicción clínica, en este caso los protocolos médicos pediátricos, para poder fomentar a que el equipo multidisciplinario evalúe el caso y de esta manera se establezcan oportunamente las situaciones de abordaje inicial que se vaya a establecer. El tratamiento depende principalmente de la estabilidad hemodinámica. Esto en el caso de que sea un trauma cerrado. Veamos si es que el paciente tiene deterioro sensoromotor, si hay un deterioro hipóxico, si hay evidencia de cambio de coloración de la piel en el punto de lesión, donde puede evidenciar tal vez una pérdida o fuga de sangrado activo y requiere obviamente intervención, controles de hemograma continuos para ver cómo va el declive o caída del hematocrit hemograma y con esto puedes ver el estado hemodinámico del paciente y ver si el paciente entra en un estado de shock, producto de un sangrado activo de compartimiento cerrado. ¿Sí? Los hallazgos de imágenes son importantes. Obviamente, esto es el equipo multidisciplinario de los especialistas que establecen las órdenes y los exámenes médicos oportunos con evaluaciones clínicas importantes, tanto como estudios de contraste o sin contraste. Así que eso de acuerdo a la clínica y evolución médica que se requiere en ese momento.
La incidencia del trauma toracoabdominal pediátrico es baja en comparación a la del adulto. Eso claro está, por la exposición que tiene a diferentes acciones o agentes lesivos producto de las actividades diarias, ¿sí? Pero representa un gran riesgo para la salud de los niños. Según nuestra Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 830.000 niños menores de 18 años mueren a causa de accidentes de este tipo. Es importante reconocerlos y es importante saber el punto de origen del factor de la lesión. Cuando viene un paciente de emergencia, es importante saber el historial del trauma hipotéticamente ocurrido, tras una caída, tras un impacto, tras una lesión, digamos, agresora, etcétera. Es importante conocer. Y si no sabe la fuente de información, evaluar clínicamente muy bien aquellos indicadores de inestabilidad hemodinámica. Todo trauma torácico va a ser una segunda causa de muerte, producto después seguido de un traumatismo encefalocraniano. Suele aparecer aproximadamente en un contexto de un 4-8% después de un politrauma contuso, obviamente. Cuando en tu paciente policontuso, siempre se evalúa la parte cerebral inicialmente, luego la parte torácica, abdominal simultáneamente, para ver si hay algún tipo de lesión de puerto cerrado o de puerto abierto que requiere intervención médica quirúrgica o no quirúrgica. Los accidentes como atropellos, accidentes de tránsito, accidentes ante actividades cotidianas de un niño, como es el manejo de bicicletas o algún tipo de lesión como maltrato o agresión, es importante establecerlo para de esa manera establecer el impacto de la posible lesión que puede tener a nivel torácico o abdominal. Más o menos en los niños de 8 a 9 años y de 14 a 15 años se presenta ese tipo de lesiones, probablemente, y en los pequeños, menos más pequeños, realmente suelen ser caídas, ¿no? Productos de que son niños que están desarrollando inicialmente la parte de desarrollo de motor fino, motor grueso, entonces ellos obviamente tienen caídas, tienen tropiezos y eso le puede causar algún tipo o cierto grado de lesión. La contusión pulmonar es la lesión más frecuente, seguida obviamente de las fracturas a nivel de las paredes costales, como son los cuadros recurrentes de neumonía o también cuadros de hemotórax. Eso también es importante saber. Un trauma, la clasificación va enfocado a que van a haber dos tipos de clasificaciones, en los traumas cerrados, como ya lo mencioné, y también los traumas abiertos. Los traumas cerrados ocurren mayormente en 85-95% de los casos, como consecuencia obviamente de un trauma directo de diferentes mecanismos. Uno de ellos puede ser el compresivos o de aceleración, y también suelen ser estos secundarios, básicamente accidentes de tránsito, atropellos, caídas, etc. Las lesiones más frecuentes en ese tipo de clasificación son las fracturas costales, de parrilla costal o la contusión pulmonar, ¿sí? Y los traumatismos abiertos ocurren generalmente en el 10 a 15% de las situaciones. Estos están producidos generalmente por arma blanca o fuego y son frecuentes los cuadros de neumotórax, hemotórax, también una laceración pulmonar, una lesión de grandes vasos, donde este podría tener una repercusión hemodinámica severa con implicancia del estado vital del paciente. La parte en el punto de evaluación, todo niño con un trauma tiene que ser asociado a lesiones extratorácicas que requieren un tratamiento inmediato, porque puede esto comprometer la vida. Lo que va a conducir de alguna manera a retrasos en el diagnóstico, porque uno siempre ve la clínica exterior y recién deja como en segundo plano la clínica interior, pero es importante llevarlo de la mano. La evolución hemodinámica, clínica del paciente es importante para nosotros abordar un compromiso interno que no se ha evidenciado en primera instancia en un paciente cuando ingresa por trauma, tanto en la sala de urgencia como en la área de terapia intensiva, después de que el paciente es evaluado en emergencia, ¿sí? Nosotros tenemos un cuadro digamos, para poder establecer lesiones primarias ante unas lesiones de tórax, donde nosotros lo clasificamos como lesiones de riesgo vital inminente. Eso es en el caso de que el paciente tenga una lesión de tórax cerrado y provoque una obstrucción o un patrón obstructivo a nivel de las vías respiratorias, donde obviamente va a tener que ser el paciente invadido ventilatoriamente para poder solucionar este cuadro.
las situaciones de neumotórax a tensión o neumotórax abierto o cerrado que se pueda tener, también ver los cambios ventilatorios y oxigenatorios que el paciente va a presentar y la radiografía de tórax que nos va a ayudar bastante para establecer este diagnóstico, ¿no? El taponamiento cardíaco, que es un cuadro, digamos, súbito que se presenta en un paciente con un deterioro hemodinámico muy marcado que le podría provocar la muerte si no se aborda oportunamente. Sí, el bolet costal también es importante, el desbalance de la caja torácica también es importante debido obviamente a la fractura múltiple de toda la parrilla costal. El hemotórax masivo también es importante reconocerlo previamente porque el paciente va a presentar cuadros de saturación, insuficiencia respiratoria y eso tiene que ser abordado inmediatamente sin retrasos, porque si no podría causar implicancias en su estado de oxígeno ventilatorio normal. El otro punto son las lesiones con riesgo potencial. En este caso, por ejemplo, contusiones pulmonares, contusiones cardíacas, rotura diafragmática, rotura esofágica, rotura traqueal, donde estas lesiones como tal pueden provocar un cuadro de deterioro súbito a nivel oxígeno ventilatorio e hemodinámico, porque termina siendo un riesgo potencial de deterioro súbito del paciente con implicancia vital. ¿Sí? Así que es bueno establecer el diagnóstico preliminar y si no se conoce el diagnóstico preliminar por el cual el paciente y solamente es un diagnóstico, es un cuadro de trauma de tórax cerrado, es bueno tener al cirujano de tórax, al cirujano de cabeza y cuello, al intensivista y al traumatólogo para que establezca bien, después de los exámenes de imagen, cuál es el diagnóstico oportuno y precoz para poder establecer los cuidados, en el caso que a nosotros nos compete el cuidado de los cuidados de enfermería ante pacientes de este tipo. Y otros tenemos las lesiones de riesgo vital. Estos son, obviamente, que el riesgo es mínimo, ¿sí? Los hemotórax simples que con tubo de drenaje se va a poder resolver sin ningún problema. Y es importante conocer bien el circuito y funcionamiento y, obviamente, ver cómo va la funcionalidad después de la colocación del tubo de drenaje, ya sea en la cabecera del paciente o ya sea en sala. Pero generalmente lo hacen en la misma ala de trauma shock o lo hacen también en la cabecera del paciente de la terapia intensiva, ¿sí? Y las fracturas múltiples que puede tener a nivel escapular, clavicular o costal. El principal punto de la evaluación primaria siempre va a ser identificar lesiones con riesgo de un proceso vital inminente que le provoque una implicancia de su supervivencia. Entonces, hay que establecer muy bien cuál es el cuadro de fondo inicial y agudo que provoca su inestabilidad hemodinámica y dar una rápida resolución para que el paciente, digamos, se logre recuperar. Se debe asegurar muy bien siempre la vía aérea y movilizamos el cuello para evitar lesiones a nivel cervical. Y posterior a eso hay que hacer una evaluación de la función respiratoria para detectar cualquier tipo de signo de insuficiencia respiratoria. Esto es importante. Todo signo de insuficiencia respiratoria producto de un trauma torácico tiene que ser evaluado y monitorizado estrictamente. El patrón, oxigenación, mecánica pulmonar, dolor, postura, ¿sí? Todo traumatismo puede ser secundario, digamos, a un neumotórax, atención, puede ser abierto, puede ser neumotórax masivo, un tórax BOLET, y también puede haber, si te resolver estas lesiones, presencia de insuficiencia respiratoria grave, se debe invadir al paciente de forma ventilatoria asistida para proteger la función oxígeno-perfusión. La valoración circulatoria se debe detectar signos de cuadro de shock, descompensación, pérdida por producto de una laceración de grandes vasos, probablemente a nivel pulmonar o torácico, y esto tiene que ser evaluado constantemente y estrictamente en el paciente. Los cuadros de hipotensión en un paciente de este tipo tienen que ser evaluados clínicamente y los signos de shock, los signos de cuadros de bajo gasto, es importante evaluarlo, producto de un trauma, porque esto puede indicarnos pérdida de volumen de un punto, por eso es que está causando una repercusión hemodinámica inminente. Este es un algoritmo que utilizamos nosotros en el hipotético caso cuando tenemos nosotros cuadros de trauma torácico iniciales que ingresan por emergencia. ¿Sí? Hacemos una evaluación inicial, hacemos y vemos cómo va la oxigenación, vemos cómo va la mutación de las funciones vitales, que básicamente es algo cotidiano y habitual que todos nosotros hacemos. Es importante establecer estándares y medidas de acuerdo a la edad del paciente. Vamos a ver la modulación continua y movilizamos la cervical para evitar algún tipo de lesión espinal. Vemos si el paciente presenta o no presenta obstrucción de la vía aérea. Si no presentara, vemos cómo va el soporte de oxígeno. Necesita y requiere oxígeno en altas concentraciones o en bajas concentraciones.
Si hipotéticamente el paciente no tendría un cuadro de insuficiencia respiratoria, requiere oxígeno bajo, vamos al cuadro de shock, determinamos si el paciente tiene pérdida de fluidos, algún hemocomponente vital que le esté provocando inestabilidad hemodinámica, tenemos que establecerlo. Si no lo tiene, vamos a una evaluación secundaria un poco más minuciosa y amplia, y con esto podemos pedir controles radiográficos digamos, complementarios, porque el paciente hipotéticamente tiene una evolución favorable, lenta, y vemos cuál es su declive para poder intervenir oportunamente. Pero si el paciente presenta un cuadro de deterioro de la función oxígeno-ventilatoria, vemos la mecánica pulmonar, vemos el patrón. Si esto fuera así, vamos a aperturar inmediatamente la vía aérea, preparamos todo el equipo para poder invadir al paciente, aspiramos, sedamos y colocamos catéteres invasivos para poder inducir al paciente a un soporte vital asistido. El paciente tiene un cuadro de insuficiencia respiratoria, producto de, obviamente de trauma, y aún no está establecido bien el cuadro, si es un trauma de tórax cerrado, un trauma de tórax abierto, hay un hemotórax masivo, un hemotórax masivo, hay un sangrado, hay un, tenemos que determinar todo eso. Si esto hipotéticamente sí, tenemos que establecer cuál es el punto de abordaje. Viene el cirujano de tórax, obviamente este es un manejo de equipo multidisciplinario. No todas las instituciones cuentan con el personal altamente entrenado y calificado para realizar procedimientos de este tipo, y los que lo tienen, bienvenidos sean para atender oportunamente al paciente. Le hacen el procedimiento, hipotéticamente en la cabecera del paciente, tenemos que ver cuándo es el recuento de drenaje, si es que coloca un tubo de drenaje torácico o hace una toracocentesis a punción, inmediatamente para descomprimir un poco el colapso pulmonar que viene teniendo en ese primer momento. De esa manera se establece cómo va digamos, el volumen tanto de líquido o de aire contenido a nivel parenquimal. Si la insuficiencia respiratoria no se resolviera, vemos el tema del dolor, si el paciente tiene dolor o no tiene dolor, y vemos el soporte de oxígeno que el paciente viene recibiendo. Inmediatamente vamos a estabilizar la función ventilatoria y vemos el paciente si va a presentar algún cuadro de signo de shock o no signo de shock. Si hubiera signo de shock ante un trauma de tórax, tenemos que descartar la posibilidad de un taponamiento cardíaco. Un eco cardíaco de control en ese primer momento es importante, y si lo tuviera, definitivamente la pericardiocentesis que vaya a realizar en ese momento el cirujano de tórax es importante y vital, porque de esta manera le damos supervivencia vital al paciente, corrigiendo obviamente este taponamiento, resolviéndolo, colocando el drenaje o abordándolo inicialmente en la cabeza del paciente y enviándolo a sala para el procedimiento invasivo que vaya a hacer el cirujano. Vemos el punto hemorrágico, si es que tiene o no tiene el sangrado activo. Si hipotéticamente fuera así, vamos a evaluar al paciente en su estado de shock. Si tuviera estado de shock, descartamos el taponamiento. Si no lo tuviera, vamos a hacer una evaluación secundaria y pedimos exámenes complementarios. Todo esto va, digamos, enmarcado a la evolución y dinámica de cada paciente, y que cada paciente evoluciona de forma diferente y su cuadro de todas maneras se manifiesta también de forma diferente, no es igual. En la evaluación secundaria, el objetivo básicamente es realizar un examen más exhaustivo, más minucioso, basado a la historia clínica del paciente, explorar minuciosamente cómo va la constante vital y su supervivencia vital del paciente, y vemos algunas lesiones digamos, potencialmente mortales. Por ejemplo, tenemos que ver si el paciente presenta lesiones de la pared torácica, como fracturas costales. Estas fracturas costales es importante determinarlas si son secundarias a traumas de alta energía por alto impacto, o se asocian con frecuencia a lesiones de grandes vasos, o también del árbol traqueobronquial. Estas fracturas de las cajas bajas se asocian a lesiones de órganos abdominales. Si hay lesión de parrilla costal inferior, tenemos que pensar probablemente que pueda haber lesiones a nivel hepático, a nivel esplénico, a nivel también digestivo alto. O también rotura diafragmática. En el problema de que el dolor sea a nivel del tórax como consecuencia de hipoventilación, información también atelectasia. Recordemos de que todo trauma de pared de parrilla costal puede provocar, bueno, no provoca a dolor intenso y severo, lo que esto provoca que el paciente adopte una postura de hipoventilación, y esto le pueda provocar cuadros recurrentes o una atelectasia masiva producto de esa postura que va a adoptar el paciente para que no tenga dolor en el manejo. Obviamente en estos pacientes se maneja con opioides y analgésicos digamos, a horario o infusión.
También eso básicamente es oxigenoterapia, analgesia, fisioterapia, dependiendo cómo el paciente lo vaya tolerando, y evaluación obviamente por tórax y traumato. Es importante evaluar que la evaluación sea multidisciplinaria, ¿sí? El bolet costal obviamente se debe a múltiples lesiones costales de la parrilla costal, obviamente con fracturas, y este segmento cotitado y moviéndose paradójicamente, ¿no? Sin tener una ritmicidad en las ventilaciones. Este segmento retrae la inspiración y se expande en la expiración, produciendo así una ineficaz expansión torácica, provocando cuadros de hipoxia, desarrollo de atelectasias. ¿Me escuchan bien? Sale como inestabilidad en la conexión. ¿Me escuchan bien? Continúo en todo caso. Mm, El diagnóstico suele ser clínico y radiológico, dependiendo cuál sea la evolución del paciente. Juntamente con estas tomas de decisiones lo establecen los traumatólogos con los tórax, con los cirujanos de tórax, para poder pedir inmediatamente una tomografía de tórax, ¿no? Probablemente sin contraste, para que sea primero la primera evaluación inicial. El tratamiento básicamente es inmovilización de los segmentos inestables, damos soporte de oxígeno, damos una analgésica potente como opioides a infusión. La terapia es dependiendo de la tolerancia de cada paciente. Vemos la necesidad de ventilación asistida, invasivamente o no invasivamente, y vemos la necesidad de una cirugía de emergencia, producto de una inestabilidad del patrón o de la función respiratoria. En la etapa 2 vamos a ver lo que es la exploración clínica en el niño con trauma torácico. ¿Qué cosa es lo que tenemos que ver acá? En todo niño que tiene un trauma de tórax abierto o cerrado, tenemos que ver funciones vitales, vemos la caja torácica, vemos los movimientos, vemos las lesiones que pueda tener, vemos cuadros digamos, de hematomas, equimosis, vemos los cuadros de laceraciones que pueden tener a nivel de la pared de caja, vemos ingurgitación yugular, tenemos que palpar cuadros de enfisema, ya, fracturas de deformidad, desplazamiento de la tráquea. Entonces, tenemos que ver toda la valoración, así a la palpación, a la observación y a la mecánica propiamente del paciente. Auscultamos riesgos cardíacos, identificamos sintomatología de arritmia, vemos la modulación continua, cómo va el patrón funcional de la función cardíaca, vemos la auscultación a nivel respiratorio, si va a haber disminución o no va a haber disminución, si hay estertores, hay descrepitantes, hay opacidad o simplemente no hay murmullo. Vemos los tipos digamos, de matiz que pueda tener el paciente o el timpanismo, y todo eso es comunicado al médico, o el médico ya lo modifica, inmediatamente hace el procedimiento verificando con una radiografía de imagen. ¿Sí? Es importante establecer muy bien cuáles los cuadros, digamos, iniciales de trauma para poder adelantarnos a los cuadros que puede presentar el paciente, ¿sí? Los cuadros hipovolémicos, hipotensivos e inestabilidad hemodinámica nos puede suponer taponamiento, hipovolemia grave, un hemotórax masivo o una ruptura cardíaca, que sería, digamos, lo más catastrófico que puede el paciente presentar. Pulso, sensibilidad, y cuando te digo evaluar los signos de bajo gasto, porque es importante establecer cómo va la función hemodinámica del paciente. La fractura clavicular es importante también identificarla, establecerla, la fractura esternal, supraesternal, la fractura escapular. Dentro de las lesiones parenquimales pulmonares tenemos que ver la contusión pulmonar, las laceraciones pulmonares. Recordemos de que ante una lesión de tórax cerrado o abierto, nosotros tenemos que establecer muy bien el abordaje inicial, que viene a ser el manejo de vía aérea, el dolor y el estado de conciencia en el paciente. Entonces, aplicando todo el ABCD, tú tienes que poder establecer muy bien los cuidados antes de la evaluación por especialidad. El especialista evalúa e indica procedimientos invasivos, lo hacemos en la cabeza del paciente, lo hacemos en sala. La cosa que tú inicialmente abordaste y diste soporte a las constantes vitales alteradas. En este caso, el paciente puede estar hipotenso, hipoperfundido, vemos que, o evidenciamos que hay un sangrado activo y constante y masivo de todo el parénquima pulmonar. Entonces, inmediatamente le damos soporte con hemoderivados, manejamos el dolor, soporte ventilatorio, acceso vascular central. Entonces,
De esa manera se aborda al paciente y luego se toma decisiones con el equipo multidisciplinario. Acá obviamente los cirujanos de tórax, los traumatólogos, que son las personas idóneas a establecer cuál es la intervención oportuna para la evolución favorable del paciente. En las lesiones del espacio pleural, bueno, los neumotórax, nosotros ya sabemos de que dentro de los tipos de neumotórax tenemos los simples, atención y abierto, y de acuerdo a eso también se establecen los cuidados y la evolución favorable o torpia que pueda tener. Todo tipo de lesión del árbol tráqueo-bronquial podría presentar rotura diafragmática, lesiones cardíacas. Dentro de las lesiones cardíacas, las contusiones miocárdicas, el taponamiento cardíaco, que son situaciones clínicas agudas de inestabilidad hemodinámica con un gran índice de tasa de mortalidad, ¿sí? Lesiones esofágicas, también es importante establecerlas, y esto todo lo hacemos bajo un estudio de imagen. ¿Sí? Y obviamente con el informe radiológico y la evaluación de los cirujanos o los especialistas correspondientes con la imagen y la clínica del paciente. Recordemos que la clínica siempre va a hacernos tomar decisiones y obviamente cada paciente evoluciona diferente y la solicitud de exámenes o estudios va diferente entre uno y otro paciente, ¿sí? Muy bien. Tenemos un poco de información. Esto es algo que ya, digamos, es de concepto un poco más para el manejo de los pacientes por especialidad. Es en el caso que el paciente tenga un neumotórax y vemos cuál es el tipo de la etiología del neumotórax. Lo establecemos cuál es, producto de una enfermedad de fondo, producto de un trauma. Y siendo esto así, vemos ahí cuál es el punto de esta patología como tal. Puede ser iatrogénico también, puede ser producto de un trauma como tal, mencionan acá, o producto de una ventilación mecánica invasiva, digamos, con alta valoración de parámetros, sin valorar funcionalidad pulmonar. Vemos también la colocación de catéteres, que puede también provocarse un tipo, digamos, de lesión de este tipo. Vemos el tipo de tubo del que se va a utilizar, si es que se utilizara para abordar al paciente para la evacuación de este aire innecesario y que esté provocando una descompensación oxígeno-ventilatoria. Y la técnica de la toracocentesis, que nosotros obviamente no lo realizamos, lo realizan los cirujanos, pero es importante conocerla porque nosotros estamos acompañando el procedimiento y obviamente preparamos todos los materiales junto con todas las secuencias de actividad que se va a realizar en el caso del paciente, ¿no es cierto? Obviamente es asepsia, medidas de seguridad, materiales, sedación al paciente o analgesia potente, anestesia en el punto local, preparación de todos los materiales para el abordaje del tubo de... Muy bien. Recordemos que en el caso de un neumotórax, digamos, el lugar de abordaje ese es el segundo espacio intercostal, a diferencia de un hemotórax. Los cuadros de hemoptisis es importante establecerlos porque son también situaciones clínicas que en los niños pediátricos sí presentan en inestabilidad hemodinámica, más cuando son lactantes menores, ¿sí? Ver muy bien cuál es el punto de origen y ver las pérdidas que tiene a través de esta hemoptisis. ¿Cuándo se altera más este proceso cuando el paciente es hematológico o tiene una enfermedad oncológica de fondo, donde esto podría provocarle una estabilidad hemodinámica severa? Vemos la patología como tal de la optisis y vemos la etiología del punto de origen de cómo se está presentando este cuadro. Y de todas maneras, tomamos una radiografía de tórax para poder ver cómo está la caja pulmonar y ver si es que ha habido algún tipo de desangrado activo a nivel parenquimal o no, o algún hemotórax que se evidencie producto de una hemoptisis clínica evidenciada. Ante una hemoptisis en la edad pediátrica, vemos si es una hemoptisis leve, en este caso vemos la historia clínica, vemos una radiografía de tórax y vemos un poquito de antecedentes para poder establecer los cuidados. Y si es una hemoptisis moderada, esto lo establecemos mediante los volúmenes de pérdida, ¿sí? Vemos al paciente los exámenes que solicitan, vemos la clínica, ¿no? Vemos algún tipo de terapia que va a recibir el paciente y vemos la necesidad de procedimientos mayores, producto de que se evidencie de que su cuadro sea agudo y que sea persistente y que pueda provocarle algún tipo de inestabilidad hemodinámica. Y en el caso de hemoptisis grave, definitivamente el paciente es monitorizado. Generalmente el paciente cuando ingresa con nosotros, en los pocos casos que hemos tenido de hemoptisis grave, ha sido entre moderada y grave, donde ha el paciente evolucionado de un cuadro moderado a un cuadro severo, llegando inclusive hasta ventilación mecánica, ¿no? Obviamente es corto el tiempo de ventilación asistida, pero igual hay pacientes que presentan ese tipo de lesiones producto de un trauma frontal del rostro, ¿no? O de tórax, que le provoca una lesión nasofaringea, que le provoca, digamos, algún tipo de cuadros
digamos, constantes y recurrentes y súbitos de hemoptisis severas. Eh, Hay pacientes también que presentan cuadros de tromboembolismo pulmonar. Estos pacientes tienen que ser evaluados clínicamente, cómo se encuentran, cómo van clínicamente, si hay un cuadro inestable, hacen controles ecocardiográficos para poder establecer. Y de acuerdo a esto, nosotros vemos cómo va la evolución del paciente. Si están estables, vamos a pedir exámenes de laboratorio y si no, simplemente sea tratamiento o no sea tratamiento. Recordemos de que nosotros los que estamos en terapia intensiva, trabajamos de forma multidisciplinaria y el intensivista interconsulta con la especialidad correspondiente para manejar el tromboembolismo pulmonar. En este caso, tórax y en este caso, hemato para poder establecer por qué está dando ese tromboembolismo pulmonar y poder dar el tratamiento inicial. Puede ser tratado necesariamente farmacológicamente o ver la evolución clínica para recién iniciar tratamiento. Entonces, bueno, lo mismo, ¿sí? Si estamos estables, si estamos inestables, qué cosa es lo que se considera, y acá sí ingresa procedimientos mayores, pero obviamente con los especialistas necesarios que el médico vaya a solicitar cuando se presente el cuadro inicial. Recomendaciones terapéuticas ante el tratamiento antitrombótico, bueno, utilizamos enoxa, utilizamos warfarina, uroquinasa no utilizamos, heparina también utilizamos, ¿sí? Esto también evaluando muy bien el perfil de coagulación, el estado de hematocrito y el hemograma también constantemente. Muy bien. Es en el caso de trauma torácico, cerrado o abierto, el tipo de lesiones que puedan tener. El otro es el trauma abdominal. El trauma abdominal básicamente suele ser la tercera causa después del trauma cerebral y el trauma de tórax, ¿sí? Que puede provocar unas lesiones de muertes traumáticas severas, productos súbitamente ante una lesión contundente del paciente, especialmente cuando son pediátricos de edad de lactantes menores, ¿sí? Ellos sí lamentablemente son los más perjudicados porque obviamente su función aún de pared está en desarrollo y obviamente la laceración, ruptura y extravasaciones o eventraciones son bastante severas, ¿sí? Es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año en todo el mundo. El trauma del abdomen es la tercera causa de muerte a nivel traumático después de los traumas de cráneo y de tórax, ¿sí? El abdomen es responsable de la mayor cantidad de muertes en lesiones por trauma, ¿sí? Es así. La mayor parte de la mortalidad en pacientes con trauma de abdomen se asocia a traumas encefalocranianos concurrentes. Tienen un paciente con TEC. El paciente con TEC hipotéticamente no es quirúrgicamente intervenido, es básicamente manejo médico, pero no evaluamos oportunamente la pared abdominal. Y luego vamos al paciente en estado de shock, un estado agudo de inestabilidad termodinámica y hacemos una tomografía abdominal y vemos la aceleración hepática. Perdón. Y entonces, en ese momento, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Inmediatamente se tiene que abordar quirúrgicamente, comunicar al cirujano pediátrico, nosotros vamos reponiendo hemocomponentes, le colocamos un acceso central, damos soporte inotrópico, porque el paciente está entrando en estado de shock. Si el paciente está en soporte de oxígeno a bajo flujo o alto flujo, probablemente se le invada porque va a ser alteración de equilibrio ácido-base y el paciente invadido ingresa a sala para cirugía de abdomen compleja, ¿no? Donde probablemente el niño salga con la pared expuesta, con una bolsa de Bogotá como protección de pared y con una descompresión, obviamente, producto de una hipertensión intraabdominal que ha podido haberte presentado, producto de las horas de evolución. El estado de abdomen se reconoce, bueno, se clasifica en romo o penetrante, depende cuál sea el cuadro. El 85% suele ser más frecuente si la incidencia de trauma abdominal contuso en pediatría es de 9 cada 100.000 niños, así que sí o sí hay casos de este tipo. Las cosas más comunes son lesiones, obviamente, vehiculares, caídas domiciliarias, maltrato, observándose en adolescentes un incremento en las lesiones producto del deporte a mayor exposición y riesgo, ¿sí? Eso sí, en adolescentes hay que tener bastante cuidado porque ellos son los que básicamente siempre se exponen mucho a lesiones de ese tipo. La evaluación inicial y estabilización está establecido por la TLS, que es el curso avanzado de trauma del Colegio Americano de Cirujanos, donde establece obviamente la evaluación primaria, que es el abordaje de ABCD. Vemos el aspecto de la vía aérea, vemos el aspecto de la ventilación, vemos cómo va la oxigenación, vemos la función hemodinámica, vemos la función de valores
invasivos, o por no decirlo, estudios de análisis de laboratorio, cómo va la función hemodinámica, vemos el estado neurológico, vemos la exposición del cuerpo, tanto a la prevención de cuadros lisinos de bajo gasto cardíaco, como por ejemplo la hipotermia. La evaluación secundaria se dirige básicamente a identificar el trauma no identificadas previamente en la evaluación inicial a través de un examen cefalocaudal un poco más minucioso. Vemos el área perineal, vemos el área rectal, vemos el área dorsal y vemos los flancos. De esta manera establecemos muy bien el producto de lesión que puede haber realmente inestable y existe alta sospecha de lesión abdominal, se debe dirigir a quirófano sin demora. Esto sí es importante establecerlo porque cuando el paciente ingresa a emergencia hace inestabilidad termodinámica, el cirujano inmediatamente al paciente lo programa para una sala para intervención quirúrgica abdominal, una laparotomía exploratoria y evidenciado, y que en sala se evidencia la lesión interabdominal. Simultáneamente, bueno, colega viene comunicando al médico intensivista, va a pedir una cama post cirugía y el doctor del paciente cuando ingresa con nosotros, el reporte es básicamente eso, ¿no? Viene el paciente con una lesión interabdominal, encefalopático, con deterioro, con signos de bajo gasto, como hipoperfusión, fragilidad, hipotensión, desaturación, taquicardia, donde el paciente es ingresado inmediatamente a sala y encuentra un sangrado activo a nivel hepático, a nivel esplénico, o perforación intestinal o trauma abdominal. Entonces, eso generalmente sí se ve de esta manera. Toda evaluación clínica de un paciente ante una lesión contundente fuera de una estancia hospitalaria es importante que lo aborde oportunamente y que comunique cuál ha sido el abordaje inicial que se le hizo, porque a veces por darle soporte de atención se causa más lesión. Los exámenes de laboratorio son importantes, pero este también es importante. Cuando se pide examen de laboratorio, debemos pensar algo mucho más que está por encima de esto. Es que ante una evaluación clínica de emergencia, los resultados de laboratorio pueden quedar a espera. O sea, no es que se esperen los resultados de laboratorio para abordar recién al paciente. Inmediatamente se vienen a pedir las unidades. Tú vienes al paciente en estado de shock. Lo ves pálido, lo ves diaforético, taquicárdico, lo ves obviamente con llenado capilar más de 3 4 segundos. Entonces es un paciente que tiene bajo flujo urinario, de frialdad distal, entonces marmorio, entonces definitivamente hay un cuadro de sangrado activo a nivel de pared y definitivamente vamos a dar soporte hemoderival, ¿sí? Pedimos paquete globular, plaquetas, plasma para dar soporte y con eso ya se esperan los últimos resultados del control y con eso se previa cuantificación de cuándo puede haber recuperado. Las imágenes son importantes. Acá entra un tema muy importante que son las tomografías. Las tomografías son importantes y necesarias en los pacientes agudos ante un trauma torácico cerrado o ante un trauma abdominal cerrado. Es importante establecer, porque esto termina siendo siempre un gol estándar ante una evaluación clínica de trauma cerrado. Y con esto, el médico cirujano establece los cuidados oportunos y precoces que se tienen que hacer en este paciente. Nosotros en la terapia intensiva tenemos un paciente de este tipo y va a ingresar a sala, inmediatamente es invadido vascularmente, se le coloca un catéter central, si está en estado de shock con soporte inotrópico o vasopresor, se le coloca una línea arterial y con el soporte vasopresor se evidencia mejor la respuesta hemodinámica. Se le coloca una sonda vesical porque probablemente el paciente esté con una analgesia constante producto del dolor agudo y si no está ventilado, definitivamente está debido a algún tipo de analgesia de tipo opioide e infusión continua. Y estos pacientes generalmente, porque tienen la lesión de pared, se le coloca una sonda vesical para no estimular más la distensión vesical y esto le puede provocar algún tipo de dolor adicional y agregado al trauma. El grupo PRECAM es un grupo de emergencia pediátrica que ha establecido 7 hallazgos clínicos y de laboratorio para identificar a pacientes con bajo riesgo de lesión intraabdominal, pero que requieren intervención inmediata. A esto se le evita el uso de tomografías axilares computarizadas para que no, digamos, se exponga al niño a poder, digamos, irradiarlo más o irradiarlo. El paciente lo cumple, no se requiere una tomografía, por así decirlo, pero sí una evaluación clínica constante. Es importante. Por ejemplo, un glajo mayor a 14, no hay dolor de pared, no hay cuadros de vómito, el paciente no presenta dolor ni tampoco se pone combativo a la evaluación abdominal en la palpación.
no haber lesión de pared torácica evidente, obviamente, no hay hematomas en la pared abdominal, ni tampoco pared torácica, ni tampoco hay signos de cinturón de seguridad, que es lo que generalmente provoca un trauma cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo. Los ruidos aéreos están presentes y normales. Estos indicadores, esos 7 ítems de cumplimiento me indican que ante un supuesto trauma de ingreso del paciente a la terapia intensiva o a la área de urgencia, está evolutivamente, digamos, en buena expectativa, ¿no? Pero si no lo cumple y todo es, digamos, contrario, sí necesita un examen de imagen por tomografía, con interpretación por radiólogo, evaluación por el cirujano y obviamente establecer la intervención oportuna que se vaya a realizar. La evaluación de la pared de abdomen ante una lesión es importante y la manifestación del paciente ante una valoración de este tipo también es importante, no tampoco dejarla de lado, ¿sí? Siempre ser constante. El otro es la ecografía, el ECOFAS, que es lo que el médico intensivista realiza. Nosotros tenemos residentes de último año junto con asistentes. Ellos cuentan, bueno, el servicio cuenta con un ecógrafo permanente en el servicio. Ellos hacen ECOFAS constante para ver si hay un tipo de deterioro a nivel pericárdico, a nivel interabdominal, a nivel intestinal, vesical. ¿Sí? Entonces, de esa manera nos ayuda a descartar algún tipo de sangrado o cambios en el comportamiento y la dinámica después o post-trauma intraabdominal. La toma es un manejo de un trauma contuso aparentemente o hipotéticamente presentado a nivel del hígado o del vaso. Si este se presentara, damos soporte volumétrico con la Ringer. Recordemos de que este manejo obviamente es aplicado médicamente, pero nosotros tenemos un algoritmo donde tenemos, digamos, una secuencia o esquema de trabajo donde obviamente igual es apoyado la intervención. Todo esto varía, depende de cada condición clínica de cada paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes cardiópatas, hay pacientes neurológicos de fondo que tienen traumas de este tipo, o son pacientes eutróficos, o son pacientes que tienen alguna condición renal o hepática o ya oncológica o hematológica de fondo, donde estas situaciones de este tipo como un trauma les, digamos, les reagudizan mucho más su estado, donde básicamente el paciente entra en un estado de deterioro clínico severo, ¿sí? Y eso es un volumen de reposición ante cuadros de anemia, soporte de hipovolemia, exámenes de imagen, soporte hídrico, manejo del dolor, ¿no? Entonces, son básicamente situaciones donde se evidencia que el paciente tenga algún tipo de lesión o trauma abdominal. Bueno, entonces, eres en el caso de lesiones del vaso o del hígado, ¿no? Como ya lo vemos acá en el algoritmo. Si hay lesiones de vaso, tenemos que ver si hay hematoma, no hay hematoma, si hay desgarro, no hay desgarro, a qué proporción, con el ECOFAS que se va a realizar, completar la valoración clínica completa. Y si no, en todo caso, cuando el médico hace el ECOFAS, evidencia lesión en el vaso, nosotros preguntamos a qué nivel, a qué altura, cuánto más o menos acumulado de líquido en cavidad, van a hacer paracentesis, van a esperar, van a iniciar un tipo de soporte hídrico de arrastre, como por ejemplo el albúmina, proteína total, que es importante también ver cómo va de control y de recuento para nosotros saber cómo va la evolución clínica ante este inicio de esta droga. Todo medicamento que inicie, es importante nosotros establecer el punto de inicio de corte. ¿A qué me refiero con esto? Es importante saber nosotros en qué momento se inicia soporte vasopresor, inotrópico, de reposición, diurético o sedativo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros tenemos que ver cómo va el acumulado total y cuántos días lleva el paciente ese tipo de medicación y por qué hasta el día de hoy, siendo tal vez más de 3, 4, 5, 6 días, no se corrige o sigue recibiendo lo mismo o se va escalando en alza o se va difiriendo en disminución. Vemos si hay lesión de riñón, vemos si hay lesión del hígado, como acá está, y vemos si hay ese tipo de lesión. Obviamente, pues, después de un ecofaz se puede evidenciar todo ese tipo de lesión, ¿sí? Si hay lesión de intestinal, también es importante establecerlo, a qué porción, a qué circunferencia y en qué porcentaje más o menos de lesión. Si hay lesión pancreática, también es importante saberlo. Obviamente, eso no se puede ver a simple vista, pero sí con una ecografía se puede establecer y se puede describir un poco en nuestra narrativa de valoración clínica por enfermería, ¿sí? Toda lesión traumática abdominal tiene baja incidencia, pero alta mortalidad en edad pediátrica. ¿Por qué? Porque son niños generalmente que están en la protección del paciente, de los padres o del cuidador. Pero cuando se presenta la situación clínica,
hay que abordar minuciosamente y estrictamente, ¿sí? El alto índice de sospecha que resulte de integrar un estudio cinemático del trauma y los hallazgos de la evaluación primaria y secundaria junto a la solicitud racional de exámenes diagnósticos por imagen es una consideración conservadora de la radiación a aplicar. Son cruciales para mejorar resultados en los pacientes. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que si tú vas a establecer un diagnóstico de descarte de lesión abdominal, mínimamente pídele un control de imagen avanzado, con una tomografía contrastada y de esta manera podemos establecer si hay algún tipo de lesión o no, antes de pasar al paciente a hospitalización y luego que el deterioro sea en las próximas horas, donde el proceso agudo sea cada vez más severo para este pequeño. Eso sería todo.